no se puede pasar definitivamente desapercibida una fecha como hoy, en que Santa Cruz proclama un ideal que es la independencia. Pero lo importante, y a lo que quiero referirme más allá del relato histórico a lo que estamos acostumbrados, es entender e interpretar el contexto. Generalmente nos narran, nos cuentan una historia que es una sucesión de hechos que constituyen un episodio histórico, pero si está desvinculado del contexto, de sus motivaciones, quizás es más difícil comprenderlo. ¿Qué es un ideal? Pensemos primero, antes de hablar de lo que ocurrió hace 201 años, el 14 de febrero de 1825, pensemos qué ocurrió el 24 de septiembre de 1810. Hay una distancia ahí de 15 años. ¿Cuál era el ideal de los cruceños de 1810, que el 24 de septiembre no proclamaron la independencia, sino que se pronunciaron por una causa que no estaba clara? ¿Y cuál era el ideal del 14 de febrero de los cruceños que proclamaron su independencia? Son dos acontecimientos separados por 15 años y separados por diferencias de ideales. ¿De qué está hecho un ideal? Un ideal, cualquiera sea el que tengamos todos, está hecho de motivaciones, de intereses y objetivos. Las motivaciones, los intereses y los objetivos de la Santa Cruz de 1810, de aquel 24 de septiembre, no eran los mismos que las motivaciones, los intereses de los cruceños del 14 de febrero de 1825. ¿Qué pasó en esos 15 años? Es importante entenderlo para poder interpretar verdaderamente el ideal. Ese fue un ideal que fue madurando, que fue creciendo y que se fue nutriendo. Empecemos diciendo qué ocurría en España en ese entonces. Napoleón Bonaparte acababa de invadir España y depuso al rey y nombró a su hermano como rey de España. Estamos hablando de 1806. En 1806, los territorios españoles en la América iberoamericana, en la América conquistada, en la América colonial, estaban ahora bajo tutela de Francia. Y la pregunta era, ¿a quién obedecemos? ¿A Francia o a España? Francia empezó desde entonces su propia guerra de la independencia hasta 1814. Así que mientras acá no teníamos claro a quién debíamos obedecer, España libraba su propia guerra de la independencia. Primera cosa que nos enseña la historia: la independencia americana no nació en América, nació en España. ¿Por qué? Porque fueron los españoles los que nos enseñaron el vocabulario independentista. Fueron aquellos españoles que luchaban por su independencia respecto a Francia los que nos inculcaron el concepto de soberanía, de división de poderes. Y en plena guerra española contra los franceses, en Cádiz, en 1812 exactamente, se redacta la Constitución que da por fin a la monarquía española en España. Y lo importante de ese texto constitucional es que introduce palabras que no conocíamos en América y que ni los propios españoles habían experimentado, como por ejemplo que la soberanía ya no reside en el rey, sino en el pueblo, y que el pueblo no delibera sino a través de sus representantes, y que tiene que haber separación de poderes, liberalismo auténtico. Esa Constitución de Cádiz no se pudo poner en vigencia porque nuevamente Fernando VII retomó el poder. Y eso coincide con los acontecimientos que se venían dando paralelamente en las Américas y concretamente en Santa Cruz de la Sierra. Después de cierto tiempo, los liberales toman el poder entre 1820 y 1823, me refiero en España, y se conoce eso como el trienio liberal. Así que mientras España estaba pasando sus propios procesos de guerra, de fidelidad al rey, de expulsar a los franceses, de aplicar o no aplicar una constitución novedosísima como la constitución liberal, o seguir el régimen absolutista, aquí sus colonias, que está mal llamado decir colonias, sus virreinatos, estaban totalmente desconcertados. Bajo ese contexto es difícil que nosotros asumamos como aquellas primeras proclamas, como la que hubo en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, como una proclama independentista, porque ese concepto ni siquiera había llegado a América. Fue una proclamación de fidelidad al rey Fernando VII. Y poco a poco las noticias fueron llegando.
Y fueron llegando y el ideal fue madurando y nos fuimos dando cuenta a dónde queríamos llegar con el proceso independentista. ¿Qué pasaba en Santa Cruz de la Sierra? El verdadero ideal, el ideal claro de independencia, porque a ver, preguntémonos, ¿independencia de qué? ¿Independizarnos de quién? ¿Independizarnos para qué? Esas preguntas no tenían respuestas en 1810 y tampoco en 1811, cuando el coronel Becerra retoma Santa Cruz, pero empiezan a tomar cuerpo el 24 de septiembre de 1813, cuando Warnes llega a Santa Cruz, enviado por Belgrano para conformar un ejército para ayudar a las tropas del norte del río Platense para asegurar la independencia del río de la Plata. Pero Warnes se enamora de Santa Cruz. Su misión de él era constituir simplemente un ejército y volver. Y Warnes aquí libra su primera batalla, lo hace con Arenales, y una gran victoria, la victoria en 1814 de la batalla de Florida. Pero no quedó aquí. Santa Cruz tuvo su ejército. Y cuando un pueblo tiene un ejército, tiene conciencia de soberanía y de lo que quiere. Ya había corrido sangre cruceña. En 1814 viene la segunda batalla, la batalla de Santa Bárbara. A mi juicio, y de muchas personas que investigamos la historia, fue la batalla más significativa, porque a raíz de la victoria en Santa Bárbara, Warnes toma conciencia de dónde queríamos ir los cruceños con el tema de la independencia. Por un factor importante, Warnes había roto con Buenos Aires. No se olviden que él vino enviado por el ejército auxiliar, enviado con una misión de Belgrano. Él se desvincula de Buenos Aires y no tiene ningún vínculo con Charcas ni con el Alto Perú. Y cuando se gana en Santa Bárbara, Warnes consigue, Warnes y todo lo que pelearon y toda la sangre que se derramó en Santa Bárbara, esa sangre está hecha de un ideal maduro distinto al de 1810. Ya el ideal ya no era la independencia, ya era un ideal de patria. Es distinto. Por eso, cuando fuimos a la batalla del Pari, la batalla posiblemente más sangrienta que hubo en esa época, en 1816, los combatientes cruceños ya no solamente eran los pardos se llamaban los mulatos negros que participaron en las anteriores batallas. Ahí fue la cruceñidad toda. Y ahí fue como un ideal ya maduro, de saber qué es lo que se quiere, con motivación, con un interés clarísimo y con un propósito mucho más definido, no solo de independencia, sino de formar y consolidar la republiqueta que Warnes creó en Santa Cruz. Porque Warnes quería que estos territorios sean independientes. ¿Pero independientes de qué? Ahora sí tenemos respuestas. Independiente de la corona española, independiente de Charcas, independiente de Buenos Aires. Es decir, soberanía plena. Sabíamos los cruceños a dónde queríamos ir. Y en esas batallas, Santa Cruz no recibió ni una contribución, ni una mínima contribución, ni bélica, ni en ideas, ni en tropas, ni en estratégicas, de lo que hoy es el Ande boliviano. Lo hizo con su propio proyecto de patria. En 1816, como todos conocen, Warnes muere en la batalla. Fue una derrota política, mas no fue una derrota militar. Porque el ejército cruceño, en términos bélicos, venció a los españoles, pero fue una derrota militar porque murió nuestro verdadero libertador. Aquí quiero subrayar sobre todo ante los jóvenes, que siempre nos inculcan desde las escuelas y colegios quiénes fueron nuestros libertadores. Nuestro libertador se llama Ignacio Warnes. Él fue nuestro libertador, y no solo nuestro libertador, quien liderizó este ideal de emancipación y este ideal de patria. Lamentablemente, con su muerte, el ideal quedó, por así decirle, puesto en la congeladora. No murió porque la gente que lo seguía y la causa seguía vigente. Pero, bueno, el brigadier Aguilera, que retomó el control de Santa Cruz, quedó a cargo durante 9 años. Y durante esos 9 años siempre hubieron escaramuzas. Quienes acompañaron a Warnes en su batalla, especialmente el coronel José Manuel Mercado, fue quien recibió su legado, fue el portador de ese ideal maduro y sus seguidores. ¿Qué pasó? Ahora sí, vámonos a la fecha que conmemoramos hoy. Pero para entender esa fecha era necesario hacer esta recapitulación, esta lectura del contexto para una cabal interpretación de qué significaba la independencia y qué dirección tenía. Pues aquel 14 de febrero de 1825,
quiero preguntarme un mes, en enero de ese año se eligen alcaldes, nuevos alcaldes en Santa Cruz de la Sierra, que se posesionan. Santa Cruz de la Sierra en aquel entonces estaba tomada para las fuerzas de la corona española. ¿Qué estaba pasando en España? No se olviden que en aquel entonces ya había vuelto Fernando VII. Ya nuevamente había sido restablecido el absolutismo monárquico. Así que los paralelismos entre lo que ocurre entre España y Santa Cruz hay que vincularlos siempre para entender lo que ocurría. Bueno, para nadie es desconocido que ya América había madurado, también la América del Sur y la América que venía del norte de Sudamérica con las batallas de Ayacucho, Junín y otras, y se hacía cada vez más difícil a los españoles sostener su control en unos virreinatos que cada vez les resultaban más escurridizos, tomando en cuenta lo debilitado que había quedado España después de haber peleado 8 años frente a los franceses. Y después de haber peleado entre los mismos españoles, uno por mantener el absolutismo y otro por mantener el liberalismo. Así que después de que España terminó su propia guerra contra los franceses, que costó mucho, se descuidó de las Américas. Y después se tuvo que pelear entre ellos para saber, o éramos liberales, decíamos españoles, o éramos absolutistas. Es más, embarcaciones poderosísimas salían desde Sevilla con destino a Santa Cruz. ¿Qué hubiera pasado si esas embarcaciones llegaran? El rey las mandó. No necesitamos desperdiciar fuerzas militares en nuestras colonias, que vuelvan. Y por eso es que no fue tan difícil ganar las guerras independentistas, porque España estaba tan debilitada que las pocas fuerzas que tenían que ocuparlas para resolver asuntos domésticos. Bueno, bajo esa circunstancia, Santa Cruz de la Sierra, a comienzos de 1825, estaba bajo las órdenes de Aguilera, partidario de la corona española. Pero hubo una toma en Cochabamba de la guarnición militar. Cochabamba era parte, para entenderlo geopolíticamente, nosotros no teníamos un vínculo con Cochabamba. En algún momento formamos una intendencia que era simplemente una división administrativa con Cochabamba, pero no había ningún otro vínculo. Y como realista que fue, Aguilera parte a Cochabamba para recuperar la guarnición militar de esa ciudad. En el camino, con su ejército, los fernandinos, fíjense cómo se llamaba su ejército, los fernandinos, en honor a Fernando VII, porque este cruceño, un hombre de principio, muy leal, de principio a fin a la corona española, estaban por llegar a Valle Grande, pero antesito, en un pueblito llamado Chilón, se le revela a la tropa y lo toma preso a él mismo. Es decir, su propia tropa lo toma y le dice, usted adhiérase a la causa. Ahí era difícil, no lo quiere hacer. Bueno, lo llevan a Saipurú, porque en Saipurú se encontraba refugiado el Colorado Mercado, para que sea él el que lo juzgue. En el camino, sus hombres se solidarizan con él y lo dejan en libertad y se va a Aguilera. ¿Qué pasó con Aguilera? Es otra historia. Pero las tropas llegan a Valle Grande y les cuento que a Valle Grande se nos adelantó. Valle Grande, a fines de enero de 1825, proclama su independencia. Así que los vallegrandinos fueron en eso un poco adelantados a nosotros, porque por las circunstancias que acabo de reseñarles, se dio de que Valle Grande pueda proclamar su independencia antes con nosotros. Con todos los grupos militares esparcidos, porque eso nunca había ocurrido en 8 años, en 9 años de toma realista en Santa Cruz de la Sierra, después de las 3 gloriosas batallas de Florida, Santa Bárbara y el Pari, se unen y después de Valle Grande deciden marchar hacia Santa Cruz para que por primera vez se formalice la independencia de Santa Cruz, tomando en cuenta que ya Valle Grande lo había hecho. Y llegan aquí hace un día como hoy, hace 201 años. El 14 de febrero de 1825 entra el Colorado Mercado. Miren quién entra, la mano derecha de Hualpes. Aquella persona en quien quedó depositado su ideal. Y con ese ideal, estamos hablando del ideal que no es un ideal independentista solamente, es un ideal de patria madura, es un ideal que sabe lo que quiere, que tiene propósitos, motivaciones e intereses cohesionados, y que además que logró cohesionar a la colectividad cruceña. Por eso, lo que ocurre el 14 de febrero de 1825 es mucho más significativo de lo que ocurre el 24 de septiembre de 1810. Sabíamos lo que queríamos los cruceños y habíamos cerrado una herida, la herida del Pari, que la ganamos en el campo pero la perdimos en la política. Y estábamos haciendo honor a los ideales de nuestro verdadero libertador. A partir de ese día,
se proclama la independencia de Santa Cruz de la Sierra y sus provincias, y cuando Valle Grande ya lo había hecho, me refiero a Mojos, Chiquitos y toda la cordillera. Lo importante, todo lo que constituyó en algún momento la extensa gobernación creada y fundada por Hugo de Chávez, que va desde el Acre hasta el Chaco. Cuando nos referimos a Santa Cruz de la Sierra en aquel entonces, no nos estamos refiriendo a Santa Cruz de la Sierra, la ciudad, porque todavía no tenía esa categoría política. Ese era el nombre que tenía la gobernación que había logrado crear con mucha autodeterminación nuestro fundador Ñongo de Chávez, y fue esa la proclamada en su libertad con un ideal clarísimo de emancipación y de patria, sin ningún vínculo con el Ande, sin ningún vínculo con Buenos Aires. Esa era la patria cruceña. Eso ocurrió el 14 de febrero. Hay una pequeña disputa, es más que disputa, es una controversia, si 14 o 15 de febrero. Porque ocurre que al día siguiente se formaliza mediante un documento la proclamación de la independencia. Por eso es que también el 15 de febrero es considerado una fecha histórica. De hecho, recientemente se han descubierto documentos que demuestran que durante 15 años, todos los años, a partir de 1825, en realidad hasta 1839, cada año Santa Cruz de la Sierra celebraba la proclamación de su independencia el 15 de febrero. Y después esta costumbre se fue diluyendo. Bueno, para que tengamos presente, el 14 de febrero, Día del Colorado Mercado, es una toma militar, es significativa, conmemoramos ese día la proclamación de nuestra independencia. Se formaliza el 15 de febrero mediante un documento que queda inmortalizado para la posteridad. Eso es lo que celebramos hoy. Considero importante subrayar estos hechos y su verdadera interpretación en propósitos, intereses y motivaciones para comprender la dirección de nuestro ideal. Lo que ocurrió después no amerita mencionarlo en esta ocasión, simplemente que la dirección hacia donde iba este ideal no fue donde tenía que llegar. Muchas gracias.